Julián, bienvenido a México. Gracias, May. Tú has colaborado y sigues colaborando en Enlace Judío y la verdad eres de los grandes analistas y escritores, especialmente en el tema del Medio Oriente, de Israel y del pueblo judío. Te agradezco, es un privilegio. Entonces, podemos empezar la entrevista hablando de tu país. Por supuesto. Ayer en entrevista Gustavo Peretnik dijo que la prioridad número 1 del gobierno argentino es la impunidad de Cristina. ¿Qué opinas? Sí, coincido. Este es un gobierno que tiene como vicepresidenta a quien fue la presidenta acusada de traición a la patria por Alberto Nisman en una denuncia de altísimo voltaje político y mucho rigor judicial que no pudo darle cabida porque fue hallado muerto en su casa a los pocos días, ¿no? Lamentablemente la justicia es uno de los temas más pendientes de la Argentina en términos de institucionalidad republicana. No hay confianza en los jueces y la verdad que uno tiene este escepticismo de que la causa puede estar muy manipulada, sobre todo si tenés en cuenta la historia de las causas previas, que son la de la AMIA en sí, que si bien la justicia determinó la responsabilidad de Irán, no hubo nunca la posibilidad de hacer un juicio y llevó 25 años básicamente que se conozca la verdad, que fue a través de Nisman. Luego tenés la denuncia propia de Alberto Nisman en relación a este acuerdo no santo, este memorando de entendimiento que hizo Argentina con Irán en la época del kirchnerismo, y ahora el asesinato de Nisman, que es otra dimensión más de análisis y estudio jurídico. Digo, estudio jurídico en el sentido de judicial, ¿no? De que tiene que haber una resolución de justicia. De manera que uno tristemente va viendo que hay una sumatoria de causas irresueltas y la sociedad termina nunca de poder hallar un cierre emocional y un cierre de justicia a este hecho. ¿Conociste a Alberto Nisman? Lo conocí a Alberto Nisman, compartimos de hecho con Gustavo Peretnik y con Alberto Nisman tuvimos un panel en un templo de la comunidad judía una vez. Tuve trato con él, no frecuente, pero sí estuve muy al tanto después de sus trabajos, sus denuncias y todo lo que él hacía. ¿Y cuál es tu opinión de este tema? Yo creo que Alberto Nisman fue muy riguroso, hizo un trabajo tan sólido que llegó a persuadir en una reunión de Interpol en el 2007 a que los delegados de muchos países votaran a favor de emitir alertas rojas de captura internacional contra los acusados en su denuncia. Y esto significó el voto de países árabes y musulmanes, o sea, entre otros. De manera que era absolutamente sólido su trabajo, su muerte, que hay una gran sospecha que fue ocasionada por la actual vicepresidenta o por lo menos gente de su entorno en el marco de una guerra de servicios de inteligencia en Argentina, requiere una resolución. No es normal en un país que se asesine a un fiscal y que no haya un responsable encontrado y juzgado. ¿Y qué significa eso para la comunidad judía? El regreso del kirchnerismo. Lo que eso significa básicamente es, primero, una gran preocupación, porque el kirchnerismo estuvo en los mandatos anteriores, ¿no? El de Cristina y Néstor, sobre todo ella, muy asociado a elementos preocupantes para las comunidades judías, como la Venezuela de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, la Bolivia de Evo Morales, que no es que sea antijudía, pero muy proiraní. Ella viajó, recordarás, a Libia y se abrazó con Muammar Gaddafi, viajó a Vietnam y se metió en los túneles construidos por el Viet Cong y se puso un gorrito de Ho Chi Minh. Había viajado a, creo que era Argelia, y es decir, tenía toda una fascinación por los países antioccidentales. Y su vinculación con Irán fue especialmente grave, porque significó traicionar a compatriotas argentinos que fueron asesinados por iraníes, enviados por Irán, y todo por el bien de su afinidad ideológica con este régimen y el afán de comerciar bilateralmente. Esta mañana el presidente Alberto Fernández fue al 5º Foro Mundial del Holocausto. ¿Por qué decidió ir? Bueno, mira, fue el único de América Latina. Mira, en realidad Israel invitó, a modo, hasta donde yo entiendo, invitaron a todos los países de interés, digamos. Alberto Fernández pasó bastantes semanas sin responder y generó una polémica donde en la Argentina se empezó a instalar la idea de que ¿por qué no va?
sobre todo porque es un foro de holocausto, ni siquiera es un tema político y no venía contestando, y de repente decidió ir y agregó también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un judío alejado de su identidad, es más marxista que judío en términos reales. Y hay una especulación de que es un viaje de interés, que no está motivado por digamos, en las relaciones internacionales uno no puede hablar de afecto o amistades, pero a veces sí hay ciertas afinidades en las personalidades de los líderes. Macri la tenía con Netanyahu, la tuvo con Trump. El caso de Fernández no está probado todavía qué sintonía va a tener con estos líderes, lo cual claramente se explica en clave de un interés pragmático nacional. Y ese interés yo creo que puede estar vinculado al hecho de que poco tiempo atrás Estados Unidos decidió no acompañar a la Argentina en la candidatura a la OCDE y sí a Brasil. Y este cambio, que conecta con algo económico en un país que está hiperendeudado, con riesgo de default y que necesita el apoyo de Estados Unidos, pudo haber significado que el gobierno actual entendió que un canal de llegada a Washington es a través de Jerusalén. Entonces no me sorprendería que esta haya sido la lógica, y metieron al judío no judío que es Kisilov. Tardaron mucho en responder y de repente lo hicieron. De cualquier manera, más allá de esto que es una evaluación como analista político que uno puede hacer, hay que celebrar el hecho de que ha viajado. Hay que reconocer que tomó la decisión de ir, y eso es bueno. Es bueno porque refleja un pragmatismo de política exterior que preocupaba, no era claro si lo tenía, y refleja un interés en estar cercano, por lo menos no alejado, a Israel, lo cual también es bueno. Así que por el momento yo diría hay que mirarlo con buena mirada y ver cómo se va desarrollando después esta política en el tiempo, acaba de asumir, ¿no? ¿Qué opinas del papel de Putin en este foro? El papel de Putin fue muy cuestionado por Polonia especialmente y algunos otros países de la ex órbita soviética porque consideran que Putin tiene una mirada que ellos llaman revisionista, ¿no? Yo no quiero entrar en el debate ese entre estos países. Sí es claro que Polonia es muy sensible con cómo se mira la historia de Polonia durante el Holocausto, más allá de Putin. Los polacos han tenido, por un lado, una colaboración nazi innegable. También es cierto que el gobierno exiliado polaco en Londres durante la guerra fue profundamente antinazi. Es cierto que Polonia tiene la mayor cantidad de ciudadanos polacos justos entre las naciones reconocidos por Yad Vashem, pero también es cierto que Polonia hizo un pogrom contra los judíos post-holocausto en la localidad de Kielce en 1946. De manera que es una historia muy ambivalente, que bueno, yo creo que Polonia tiene que resolver sus temas consigo mismo. Justo ahora hay un gobierno nacionalista que ha adoptado legislación que penaliza la asociación de los polacos con los nazis, sí. Porque me parece una legislación muy cuestionable porque, primero que legislar sobre la historia es problemático, pero segundo, hacerlo en los términos que lo hizo Polonia es como que quiere restringir los debates. Esto por un lado. Por otro lado, Vladimir Putin no es ningún santo. Él tiene su propia agenda política. Él está muy enojado con todos los países ex Pacto de Varsovia que ahora se independizaron y que tienen una mirada más prooccidental y están más alineados a Estados Unidos y Europa que a Rusia. Entonces acá se mezcla un poco, creo yo, también el afán de castigarlos de alguna manera. Y bueno, Rusia mismo tiene un papel controvertido durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, había una frase que decía, lo peor que te puede pasar es que te atrapen los nazis y te liberen los rusos, ¿no? De manera que Rusia también tiene su historia aquí. Pero se ve como que se quiere acercar también a Israel. Sí, pero Vladimir Putin es un hombre muy cínico, es un líder tirano, es un autoritario. En estos momentos hay una chica israelí encarcelada en las cárceles de Rusia bajo acusaciones infundadas, de manera que él la está usando como una tarjeta de cambio para intereses que tiene Rusia con Israel. De manera que Vladimir Putin es un líder, hay que reconocerlo, es un líder que tiene una visión estratégica, que uno puede compartirlo o no, él sí tiene una mirada de qué tipo de Rusia quiere y tiene la personalidad política para llevarla adelante. Pasa que no es un líder democrático, él arresta opositores, él ha mandado a matar gente en el extranjero, de manera que Putin tiene una relación correcta con Netanyahu, sobre todo por la complicada situación en Siria y la presencia de Irán allí, pero bueno, es complejo, es una figura política complicada. Hablando de déspotas, Maduro ayer organizó un homenaje a Soleimani.
Y luego hoy hay noticias de que Al-Qaeda, de que hay terroristas de Al-Qaeda ingresando a Colombia desde Venezuela. ¿Cómo ves la unión de la izquierda latinoamericana con el extremismo musulmán y qué pasa en México según tú? De México no tengo mucha más información que la colaboración de algunos carteles de la droga con el Hezbollah. Ha habido operaciones conjuntas en el área de la criminalidad, donde el lavado de dinero, naturalmente, existen los carteles con una industria aceitada, con una experiencia conocida, con canales y un armado, una red, que a Hezbollah le vino muy bien. En general, los malhechores encuentran el camino para asociarse, ¿no? México tiene ese problema, parece a mí, pero no es un espacio donde ha habido atentados terroristas, digamos, como sí ha ocurrido en Panamá, la Argentina, o intentos en otros lugares que también ha pasado, o presencia física de Irán como ha tenido en Venezuela y en Bolivia de manera muy marcada, ¿no? De cualquier manera, bueno, es la frontera con Estados Unidos, es un área muy sensible para la seguridad estadounidense en torno a la presencia de Hezbollah y de Irán y de los carteles. El homenaje de Maduro nos sorprende porque es el puerto de entrada a América Latina de Irán en este siglo fue a través de Venezuela. Es decir, Irán históricamente tuvo presencia en América Latina, pero a partir del 2005, en la época de Mahmoud Ahmadinejad, es cuando empieza a mirar a la América Latina como un bloque, ya no tanto de manera bilateral, sino regional. Y es la época en la que visitan muchos funcionarios iraníes la región, se generan acuerdos comerciales, culturales, políticos, económicos, donde hay una paradoja. Yo hace poco publicaba una nota en Perfil donde citaba un informe de la BBC que decía que, curiosamente, los que tienen el mayor volumen comercial con Irán son los países no proiraníes, como Argentina, Brasil y Chile, por ejemplo, Colombia, mientras que los más proiraníes, como Venezuela, Bolivia, Cuba, tienen un volumen de negocios minúsculo. Bueno, lo cual muestra una estrategia bien pragmática de Irán de distinguir entre socios políticos y económicos, donde preserva los lazos con los países más afines en materia de ideología y ha tenido presencia importante en estos, pero mantiene el comercio con países que no se entiende que comercien con Irán. Porque cuando fue la eliminación selectiva de Soleimani, Jair Bolsonaro de Brasil ofreció su ayuda para la lucha contra el terrorismo iraní y tiene un volumen de intercambio comercial de 2.500 millones de dólares. La Argentina de Macri designó a Hezbollah como grupo terrorista, que fue el país pionero en América Latina. Lo hizo tardíamente, porque pasaron 25 años desde el atentado a la AMIA, pero lo hizo, hay que reconocer esto, fue una vanguardia importante de la Argentina. Se sumaron ahora Paraguay y, se me está escapando, otro país más acaba de sumarse. Honduras. Ahora justo tengo un bache, perdón. Y hay otros que se espera que se sumen. Mike Pompeo lo ha pedido al secretario de Estado de Estados Unidos. Pero bueno, y a la vez el comercio es de Argentina, hace un par de años estaba en el orden de los 450 millones de dólares anuales. Entonces, bueno, acá hay un tema pendiente. Me parece que los gobiernos latinoamericanos, los países latinoamericanos que saben de la preocupante presencia de Irán en América Latina, que ven lo que Irán está haciendo en Medio Oriente, cómo desestabiliza Gaza, Líbano, Irak, Siria y demás, deberían tener la prudencia de entender que no es un actor internacional civilizado o bueno para el bienestar de seguridad de la región aquí. Hoy se anuncia la inminente presentación del plan de paz de Trump. ¿Qué hay que esperar de esta presentación? Mira, prefiero no especular porque se ha guardado muy en secreto. Se reveló antes una parte económica donde se hizo mucho énfasis en el desarrollo económico regional, no solo de los palestinos, sino de países como Jordania, Egipto y otros, con mucho apoyo de los países del Golfo. En este sentido, Trump es bien estricto en cuanto a quién pone la plata, para decirlo crudamente. Él presenta la idea, la propuesta, suma a Estados Unidos, pero espera que haya cooperación económica real de los más interesados, ¿no? Que son los países de la región. Políticamente hay que ver. Es una incógnita en muchos sentidos porque no está claro quién va a ser primer ministro en Israel, si se va a resolver esa situación de impasse y qué posición van a tomar los palestinos y los árabes mismos, ¿no? En un momento donde la situación está terriblemente caldeada con Irán. Hablando de las elecciones, ¿cuál es tu pronóstico? A priori, basándome en el precedente, diría que vamos camino a lo mismo. No sé si va a haber un reacomodamiento significativo
de los votantes en relación a las elecciones pasadas. Puede que haya más desencanto con el Likud, no me sorprendería que haya una especie de voto castigo a Netanyahu, porque se lo ve un poco arrastrando al país a una situación innecesaria para salvar su propio pellejo. Más allá de que Netanyahu es un líder sobresaliente y que en los 10 casilleros para abajo no encontrás ninguno que le llegue a la par como estadista. Pero también es cierto que ha forzado mucho a toda la población israelí a una tercera elección, en buena medida para evitar sus juicios y sus problemas legales. Entonces, este descrédito me parece que no le hace un bien, ni a él, ni al partido, ni al país. Pero a la vez, es cierto que es un líder que en materia de seguridad nacional, en materia de economía, en materia de política exterior, en materia de política militar inclusive, y en materia de los lazos que supo generar con otros líderes, es inigualable. Realmente es inigualable. Uno no puede encontrar un referente que le llegue a los talones a Netanyahu hoy. Y esto es lo que se refleja en la ambivalencia de la población, quizás insatisfecha con su gestión en el área de la corrupción que se lo acusa, pero muy segura de que está en buenas manos el destino de Israel en un hombre como él. Y esto creo que es lo que estamos viendo, sumado a la falta de una alternativa carismática, porque los tres militares, es poderoso para Israel que haya 3 militares en una lista electoral, y sin embargo los 3 no pudieron más que empatar con Netanyahu, que es uno solo. Entonces, también está el tema de que no hay una alternativa que por el momento sea seductora para el electorado. También Netanyahu anunció la realización de una anexión del Valle del Jordán y el Mar Muerto, el norte del Mar Muerto, por Israel. Sí. ¿Lo va a hacer o es solo una retórica? Yo creo que si gana la elección puede que lo haga. En este momento hay que entenderlo como retórica electoral porque él tiene la potestad para hacerlo con decisión de gabinete. Él dice que como es un gobierno de transición, prefiere que el Parlamento lo decida, para que tenga legitimidad. Pero entonces Benny Gantz y compañía dicen que él es cínico porque podría resolverlo en 2 horas. Está bien, es parte del toma y daca en este momento. Yo creo que Netanyahu no lo hizo hasta ahora por algo y está buscando elementos para seducir a los votantes de la derecha, más allá de que él cree de verdad lo que dice, no es que es obvio que su ideología está a favor de esa anexión. Fue el pragmatismo lo que hizo que no lo haga antes y ahora es el pragmatismo lo que lo lleva a proponer hacerlo ahora. Pero puede ser, no sorprendería que lo hagan si ganan. Y dime, ¿veniste especialmente para la conferencia? No, he venido invitado por el Likud para una conferencia aquí en la comunidad y otra que hubo en la escuela Maguen David, de manera que es una visita dedicada a México en esta vuelta. Escogiste como tema de tu libro la historia de una familia árabe judía. Sí. ¿Por qué este tema? En realidad fue así. La protagonista del libro, que se llama Leila, que es un nombre ficticio, porque debí resguardar la identidad real de los protagonistas, es una mujer uruguaya judía que me convocó. Ella había leído mis libros, le pareció que era un perfil adecuado, a pesar de que no soy novelista, sí para abordar el tema de Holocausto y de historia de Israel y Medio Oriente, que el libro tiene mucho de eso, y ambientado en América Latina también, ¿no? Que era importante. Entonces se acercó con esta idea, me dijo, quiero escribir la historia de mi familia, es una historia muy especial porque el papá es un musulmán chiita, converso al judaísmo por forma, oriundo del Líbano, que inmigra a Uruguay, que se casa con una judía polaca sobreviviente del Holocausto. Es una historia muy impresionante que es verídica, y el hermano de él, que también va a Uruguay, se alía al Hezbollah, ¿no? Entonces los hechos fueron, el corazón del libro, la estructura troncal es tal cual. Por supuesto que al novelarlo hay ciertas licencias que resguardan ciertas identidades, pero también, bueno, generan un interés en un público que no conoce a esta familia específicamente, ¿no? Entonces se llama La Carta Escondida porque esta mujer, Leila, de adolescente, descubre una carta en el cajón del padre que venía de sus parientes del Líbano, en árabe, la hace traducir, averigua lo que pasa, toma contacto con los parientes libaneses sin decirle que son judíos, porque nadie sabía que un hijo de un pueblito libanés se había convertido al judaísmo. La apostasía es penalizada con la muerte en el Islam y además hubiera sido un estigma para toda la familia. Allá es muy colectivo el castigo, digamos. Entonces, bueno, la escuché, me pareció muy interesante lo que contaba y bueno, tomé el salto de entrar a mi primera novela.
¿Y tienes otra novela sobre, o libro, obra sobre la ideología de Wagner? Sí, tengo otro libro. Novelísticamente este es el único, los demás son ensayos históricos. Tengo el de Roma y Jerusalén, que es la política vaticana hacia Israel y los judíos. Tengo Tierras por paz, tierras por guerra, que es mi primer libro sobre el conflicto árabe-israelí. Y este de Wagner, que se titula Triángulo de Infamia, que aborda la relación de Wagner con los judíos en su tiempo. Luego cómo los nazis usaron la música wagneriana para enaltecer el componente ario del nazismo. Y luego el debate en Israel sobre si tocar o no a Wagner públicamente, ¿no? Sí. Así que el libro aborda un poco desde el lado ideológico a Wagner, no musicalmente, sino ideológicamente. ¿Cómo era su relación con los judíos? Muy ambivalente. Wagner los odió a los judíos. Él escribió un ensayo que se llamó El judaísmo en la música, donde los acusaba de ser racialmente incapaces de contribuir a las artes por ser judíos, pero a la vez sus principales mecenas, sus principales asistentes a los festivales de Bayreuth, donde se tocaba su música, sus principales amigos y colaboradores fueron judíos. Cuando Wagner muere, entre los que cargan el féretro hay 2 judíos. Y Wagner, sin embargo, era un profundo antisemita. Su esposa Cosima von Bülow Wagner, mucho más antisemita que él. Y él se rodeó de antisemitas feroces. Su descendencia se termina casando con Houston Chamberlain, que fue uno de los grandes teóricos raciales, que cuando él muere, Goebbels le va a rendir tributo, para que te des una idea. Entonces Wagner él fue muy antisemita, muy influyente en todos los movimientos raciales antisemitas de la época, y el propio Hitler, yo tengo un encabezado de cita que el propio Hitler dice que para entender el nacionalsocialismo hay que leer a Wagner. Hay que leer a Wagner, no escuchar a Wagner, hay que leer a Wagner. Porque Wagner, además de su música, fue un escritor, hasta donde yo sé no se da. Por ejemplo, Mozart, Beethoven, Chopin, no fueron además teóricos que escribieron libros sobre el futuro de sus países, sobre la condición de los judíos, sobre el estado del arte, sobre la música. Wagner lo hizo. Entonces, si bien trasciende como un compositor y un director de orquesta excepcionalmente bueno, de ópera, perdón, extraordinario, hay un relieve importante por sus ensayos históricos. No es que haya sido particularmente un buen escritor, literariamente hablando, pero sí era un hombre con muchas ideas. Fue un revolucionario anarquista de joven y luego se hizo, obtiene el mecenazgo de un rey y entonces se hace más bacán, digamos, y cambia un poco sus ideas. Pero bueno, fue una figura muy complicada, muy compleja. Como te digo, su libro El judaísmo en la música es un libro horripilante en términos de la historia del antisemitismo, es un libro desagradable, pero no quitó que él se valió de los judíos para componer con ellos, para recibir su dinero, para que sean quienes más lo aplaudieron. Y si te fijas, incluso en el siglo XX, los más famosos directores de Wagner, de las óperas de Wagner, son judíos. Barenboim, Solti, hay que pensar otros nombres ahora, pero hay varios, tenemos varios ahí que están, es tremendo. Gustav Mahler, sin ir más lejos, era un gran intérprete de Wagner. Es decir, hay mucha, hay una fascinación judía con Wagner a pesar de que él era repelente de los judíos. ¿Cuáles son tus proyectos? Proyectos hay muchos, pero bueno, siempre estoy escribiendo libros, estoy dando conferencias en la Argentina y en la región. Escribo mis artículos en Infobae, en Perfil, ocasionalmente en Enlace y en otros lados. Tengo una columna en la radio de la Universidad de Córdoba. Estoy ocupado con mis labores de periodista, enseño en la Universidad de Palermo sobre política mundial. Así que, bueno, planes siempre hay. No los vamos a revelar en la entrevista. ¿Un nuevo libro? Hay un nuevo libro que hasta que no esté, no lo quiero anunciar, pero hay un nuevo libro que próximamente puede estar saliendo en meses o dentro del año este. Sí. Oye, pues muchas gracias, Julián. No, al contrario, May, un gusto como siempre. Pues ahorita te vamos a escuchar. Dale. Y vamos a disfrutar, la verdad, de tu conocimiento y de tu poder de análisis. Te agradezco mucho. Y tu talento que has puesto afortunadamente al servicio del pueblo judío. Muchas gracias, May. Gracias a ti.